Esta es la historia del telar. Hoy nos encontramos en la Universidad de La SUAY. Aquí poseemos dos tipos de telares en el área de diseño textil, de los que hablaremos luego. Para comenzar tenemos que saber que el telar es una herramienta antigua que se usaba para tejer fibras y crear diferentes tejidos. Se dice que los primeros telares se crearon alrededor de 4000 a.C. Sin embargo, no hay una fecha exacta de su invención, ya que su desarrollo fue sucesivo y se originó en diferentes culturas de manera independiente a lo largo de la historia. Existen otras perspectivas y opiniones sobre la invención y la aparición del telar que varían según las fuentes de los enfoques históricos. 1. Orígenes antiguos. Algunos historiadores creen que el telar se originó en tiempos prehistóricos cuando las sociedades primitivas crearon técnicas básicas de tejido utilizando palos, ramas u otros elementos. 2. Diferentes orígenes culturales. Se cree que diferentes civilizaciones antiguas contribuyeron de forma independiente al desarrollo del telar. Por ejemplo, se han encontrado pruebas de los primeros telares en las culturas de Antiguo Egipto, Sumeria, China e India. 3. Aporte técnico en diferentes épocas. Esta incluía telares más sofisticados que aparecieron en la Edad Media y Renacimiento europeos, como el telar volador, que permitía tejer más rápido y complejo. 4. Atribución personal. Algunos registros históricos atribuyen la invención del telar a individuos específicos como Joseph Marie Jacquard y su poderoso telar en el siglo XIX. Para entender mejor la historia del telar, es importante destacar a 8 personajes importantes involucrados en su avance e inicios. Principalmente tenemos como referente a John Kay. Él en 1733 patentó la lanzadera volante. Richard Arkwright en 1769 inventó el telar de rayo de agua y aire. Y posteriormente Edwin Cartridge en 1784 desarrolla el primer telar mecánico. Joseph Marie Jacquard en 1801 desarrolla el telar Jacquard. Y Francis Cabot implementó maquinaria en Estados Unidos. Él fue el primero que lleva este tipo de telares por primera vez a Estados Unidos y a sus fábricas. Richard Roberts en 1830 mejoró el telar mecánico cambiando a un material más resistente. Y Isaac Merritt Singer, aunque es más conocido por crear la máquina de coser Singer, él también tuvo importante relevancia en las mejorías del telar. James Northrop en 1889 crea el primer telar mecánico, es decir, un telar automático que ya no necesita de la ayuda del hombre y ya puede trabajar por sí solo. Estos son los referentes importantes en el telar. A lo largo de la historia, las primeras sociedades humanas descubrieron que podían hilar fibras naturales como el algodón, la lana, el lino o la seda para fabricar hilo. El contexto cultural y geográfico también influyó en el desarrollo del telar. Diferentes regiones desarrollaron sus propios métodos y estilos de tejido, lo que dio como resultado diferentes patrones y técnicas de tejido en todo el mundo. Por tanto, el telar fue una respuesta a la necesidad de la humanidad de producir telas de forma más rápida y eficiente para satisfacer las necesidades de la vida cotidiana, la vestimenta y otros usos prácticos en diferentes culturas y sociedades. Si hablamos de dónde apareció el telar, pues la verdad es un misterio como tal, porque no existen registros específicos. Algunos dicen que apareció en Mesopotamia, otros dicen que en el Neolítico. Otros dicen también que en China y finalmente también se cree que surgió en el Antiguo Egipto. Por ende, podría decirse que el telar es una contribución de diferentes culturas y regiones y no tanto como de una civilización, porque no se ha descubierto de dónde surgió realmente. En cuanto a los materiales, tenemos la estructura del telar. En su forma más antigua, los telares estaban hechos de materiales simples como madera, bambú o incluso ramas de árboles entrelazados para formar un marco básico. Y los hilos y tejidos. Se utilizaba una variedad de fibras naturales como el algodón, la lana, el lino y la seda. En las técnicas tenemos el hilado de fibras. Originalmente las fibras se hilaban a mano, se retorcían y retorcían para crear hilo que podían usarse para tejer. El entretejido, el tejido manual básico, que son tejer los hilos juntos a mano, y técnicas más complejas que requieren el uso de lanzaderas y peines. En las tecnologías tenemos los primeros telares, que eran dispositivos simples que proporcionaban un marco para organizar los hilos. Se desarrollaban telares manuales, telares de pie y telares de lanzadera.
avances tecnológicos, se inventó el telar de jacquard, que utilizaban tarjetas perforadas para controlar los patrones de tejido, y la mecanización posterior condujo a telares automáticos y a telares más sofisticados durante la revolución industrial. Para entender los cambios ocurridos más significativos en el telar, vamos recorriendo una línea de tiempo, comenzando por la prehistoria. En esta época surgió el telar manual y de cintura, que tenía una estructura rectangular y una cinta que se pasaba por alrededor de la cintura del tejedor. Luego, en 1733, John Kay patenta la lanzadera volante, que era un mecanismo de palancas que empujaba la lanzadera a través de una guía. Posteriormente, en 1769, Richard Arkwright crea el telar de rayo de agua y aire. Este era movido por un bastidor de hilado movido por agua. En 1784, Edmund Cartridge crea el primer telar mecánico. Este funcionaba con energía de vapor y era muy grande. Luego, en 1801, Joseph Jacquard desarrolla un telar con sistema de tarjetas perforadas que determinaban la posición de atrás o adelante del hilo en la trama. Un año después, en 1802, William Horrocks crea un mecanismo nuevo que permite detener el telar en caso de que se rompa la trama o el urdimbre. En 1816, Francis Cabot implementa telares mecánicos que aumentaron la producción de manera significativa. Años después, en 1830, Richard Roberts patentó un metal motorizado para la industria textil. Este era un mecanismo muy pesado, por lo que utilizaban caballos para moverlo. En 1889, James Northrop construyó un telar automático mucho más eficiente porque ya no necesitaba de la ayuda de un humano para funcionar. En 1898, Ruti mejoró el mecanismo anterior e implementó un mecanismo de bobina automático. Y finalmente, en la actualidad, los telares van mejorando de tal manera que se da un incremento en la productividad con la ayuda de estos mecanismos automatizados. Un ejemplo de estas mejorías la mostramos aquí. En nuestra universidad poseemos este telar plano de lisos planos computarizados, en el que se puede insertar el diseño digitalmente. En el impacto social tenemos tanto los positivos como los negativos. En los positivos hay la producción textil, el desarrollo económico, la artesanía cultural y los avances tecnológicos que estos telares han tenido. En los negativos tenemos la explotación laboral, el impacto ambiental, la uniformidad cultural, el reemplazo de técnicas manuales a técnicas más eficientes. Para el futuro de los telares se promueve una tejeduría como método dominante gracias a máquinas automatizadas, una influencia importante de la electrónica, también el desarrollo de telares sin lanzadera. Se espera la automatización de procesos y tejidos industriales con el uso de máquinas más anchas y potentes para los textiles. Esta fue la historia del telar con Ana Quito y Fernanda Palacios. Gracias.